Buena. ¿Tú cachai que para poder cocinar bien, uno tiene que solamente tener en cuenta cuatro elementos principales, que son la sal, la grasa, el ácido y el calor? Así lo postula la chef Sami Nosrat en su libro Salt, Fat, Acid, Heat. Estos cuatro elementos que uno tiene que poner en cada una de sus recetas, tiene que tenerlos en cuenta para que se pasen de un nivel piola y un nivel bueno a un nivel así, pero ya pro. Bueno, y tú sabes que nosotros tenemos los cinco sabores principales, ¿cierto? El salado, el dulce, el amargo, el ácido. Y está el quinto sabor, que es con el que yo voy a parar, que es el umami. El umami es lo que se considera lo sabroso, que es como el sabor que realza los otros sabores y que tiene como una contextura media salada, que se encuentra, por ejemplo, en el tomate, en algunos pescados y la salsa de soya que aporta el umami. Las otras cosas que nosotros conocemos como sabores tienen que ver con los aromas. Las cosas como lo más que es característico del café, del chocolate, los sabores más cítricos, los sabores más herbales o más frutales. Todas esas cosas tienen que ver con los aromas y eso pasa más por un tema cultural. Así en las recetas lo que nosotros intentamos equilibrar son los cinco sabores básicos, los cinco sabores principales y lo que nos van dando más las recetas son las cosas más culturales, lo que son los aromas. Un postre de café obviamente va a tener el aroma de café, pero nosotros podemos balancear el ácido que tenga, el amargo que tenga, el salado, lo dulce que sea. Y bueno, lo otro es dado culturalmente. En la India, por ejemplo, se usa mucho más el comino como un condimento. En Chile nosotros ocupamos harto el orégano, el ajo. Los gringos, Estados Unidos no alinean nada. Todo se va dando la parte de los aromas culturalmente. Bueno, ahora sí, entonces pasando a los cuatro elementos, son la forma en que se configuran los cinco sabores principales, los cinco sabores básicos. Y los aromas se ven principalmente de forma cultural o según la receta que se quiere lograr. Lo primero es la sal. La sal es la forma en que se potencian o se amplifican los sabores. El nivel justo de sal hace que salgan a la luz todos los sabores que tiene una receta. Así que no tengan miedo de ponerle sal, echarle sal a las cosas. Un tomate con sal tiene más sabor a tomate, ¿ya? Los pasteles con una pizca de sal resaltan el dulce. Claro, si uno se pasa empieza a ponerse salado, pero antes de eso lo que hace es potenciar los sabores. La grasa es el vehículo del sabor, es la forma en que impregnamos de sabor las cosas que lo usan. Piensa, por ejemplo, en el aceite de oliva impregnando un ajo, ¿cierto? Impregnado en ajo. También es lo que le da textura a las cosas, al agregarle a la comida o al ser el medio en donde uno lo cocina. Piensa, por ejemplo, en la diferencia entre algo frito y algo cocido, o también piensa en la diferencia que tiene una sopa de verduras con una crema de verduras. Lo que nos da la grasa es una sensación uniforme de sabor al consumir los alimentos. El ácido lo que hace es balancear los sabores y agregarle el brillo a la comida. Si tú sientes que tu plato está incompleto, lo más probable es que le falte ácido porque es algo que nadie toma en cuenta. Lo que hace el ácido es agregar el contraste para que se noten todos los sabores. El ácido se puede encontrar principalmente, por ejemplo, en cosas como los cítricos, en los lácteos fermentados como el yogurt y en las cosas como el vinagre. Entonces, por ejemplo, la salsa del tomate, si bien el tomate también tiene un poquito de ácido, si tú le agregas unas gotas de limón o chorritos de limón, hace que se empiece a notar mucho más el sabor de la carne y de las especias o de las verduras. Y agregarle unas cucharaditas de vinagre, poquitas cucharaditas, eso sí, de vinagre al charquicán, hace de que se note de una todo el sabor de las verduras. Y bueno, el calor, que es como cocinamos las cosas, la forma en que lo cocinamos y es como lo que define todo. Desde el calor alto para hacer un buen sellado hasta el calor bajo para sacarle el alma a los guisos. Esto sí que depende de la receta, pues depende de qué es lo que queráis hacer. Así que lo único que voy a agregar aquí es mencionar la reacción de Maillard, que es la desnaturalización de las proteínas. Es como el equivalente a la caramelización de los azúcares, pero en las proteínas de las cosas saladas. Es, por ejemplo, cuando se tuestan o se doran las cosas. Cuando el pan tostado se pone café. Cuando se sella una carne y queda con la corteza, esa es la reacción de Maillard. Se logra sobre cierta temperatura, creo que sobre 140 grados, y lo que hace es, bueno, agregarle textura a la comida y agregarle una complejidad de sabores porque agrega hartos tipos de sabores.
Entonces uno si quiere agregarle complejidad, quiere hacer que una comida quede buena, es bueno de repente dorarlas un poco, porque eso lo que genera la reacción de Maillard es darle más complejidad a las cosas. Y eso, esos son los cuatro elementos básicos, los cuatro elementos que hay que tener en consideración. Y si tenemos en cuenta estos cuatro elementos, la sal, la grasa, el ácido y el calor, podemos mejorar y hacer buena cocina con cualquier plato, porque nosotros podemos ir probando y ir viendo qué falta y agregarlo. Así que cuando te digan que la buena cocina se hace con amor, lo que no te mencionan es que el amor se encuentra en la sal y en unas gotitas de limón. ¿Ah? ¿Sí?